La historia de Job es una de las más enigmáticas y profundas de toda la Biblia. Imagina a un hombre que lo tenía todo: riqueza, una familia numerosa y una reputación impecable. Job era conocido en toda su tierra como un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios. Pero en un abrir y cerrar de ojos, su mundo se desmoronó por completo. La historia comienza no en la tierra, sino en los cielos. En una reunión celestial, Satanás desafía a Dios, argumentando que la piedad de Job no era genuina. Él afirmaba que Job solo era fiel porque Dios lo había bendecido con prosperidad. «Quítale todo lo que tiene», sugirió Satanás, «y verás cómo te maldice en tu propia cara». Dios, confiando en la integridad de Job, aceptó el desafío, pero con una condición: no podía tocar la vida de Job. Y así comenzó la prueba. En un solo día, Job recibió una serie de noticias devastadoras. Mensajeros llegaban uno tras otro, cada uno con una tragedia peor que la anterior. Sus bueyes y asnas fueron robados por saqueadores. Sus ovejas y pastores fueron consumidos por un fuego del cielo. Sus camellos fueron llevados por invasores. Y la noticia más terrible de todas: sus 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres, murieron cuando la casa donde celebraban un banquete se derrumbó sobre ellos. ¿Puedes imaginar ese nivel de pérdida? En un instante, Job pasó de ser el hombre más rico del Oriente a no tener absolutamente nada. Perdió su fortuna, sus sirvientes y, lo más doloroso, a todos sus hijos. La reacción de Job fue de un dolor profundo y visceral. Se rasgó las vestiduras, se afeitó la cabeza y cayó al suelo en señal de luto. Pero en medio de su agonía, pronunció unas palabras que han resonado a través de los siglos: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». A pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios. Pero la prueba no había terminado. Satanás se presentó de nuevo ante Dios. Argumentó que Job se mantenía fiel porque su propia salud no había sido tocada. «Toca su hueso y su carne», dijo, «y verás si no te maldice». Dios permitió esta segunda prueba, nuevamente con la condición de preservar la vida de Job. Entonces, una terrible enfermedad cubrió a Job de pies a cabeza con llagas dolorosas. Su sufrimiento era tan grande que se sentaba entre cenizas, rascándose con un trozo de teja. Su propia esposa, desesperada al verlo en tal estado, le dijo: «¿Aún te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero Job la reprendió diciendo: «¿Hemos de recibir de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?». Fue en este punto que llegaron 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, para consolarlo. Cuando lo vieron, apenas lo reconocieron. Su dolor era tan inmenso que se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra, porque veían que su sufrimiento era muy grande. Cuando Job finalmente rompió el silencio, no maldijo a Dios, pero sí maldijo el día en que nació. Deseó no haber existido nunca. Esto dio inicio a un largo y profundo debate entre Job y sus amigos. Ellos, con buenas intenciones, intentaron explicar su sufrimiento. Insistían en que Job debía haber cometido algún pecado oculto para merecer tal castigo, ya que Dios es justo y no castiga al inocente. Pero Job defendió su inocencia con vehemencia. No entendía por qué le estaba pasando esto, pero sabía en su corazón que no había hecho nada para merecerlo. Se sentía abandonado por Dios y anhelaba tener la oportunidad de presentar su caso directamente ante Él. Anhelaba entender, anhelaba justicia. El diálogo se vuelve cada vez más intenso. Job cuestiona la justicia de Dios, no desde la rebeldía, sino desde una angustia honesta y profunda. Se siente atrapado, sin poder encontrar a Dios para obtener una respuesta. Sus amigos, por otro lado, se aferran a su teología tradicional, incapaces de ver más allá de la simple ecuación de que el sufrimiento es siempre un castigo por el pecado. Finalmente, después de que los 3 amigos se callan, un hombre más joven llamado Eliú interviene, reprendiendo tanto a Job
por justificarse a sí mismo como a sus amigos, por no haber encontrado una respuesta adecuada. Pero la verdadera respuesta llega cuando Dios mismo habla a Job desde un torbellino. Dios no le explica a Job las razones específicas de su sufrimiento, no le habla de la apuesta con Satanás. En cambio, le hace a Job una serie de preguntas sobre la creación y el universo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? A través de estas preguntas, Dios revela su poder, su sabiduría y su soberanía sobre todas las cosas, mostrando a Job cuán limitada es la comprensión humana. Job, humillado ante la majestuosidad de Dios, finalmente comprende. No necesita una explicación, solo necesita la presencia de Dios. Responde: he hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Al final, Dios restauró a Job. Reprendió a sus amigos por no haber hablado de él con rectitud, como lo hizo Job, y le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Tuvo de nuevo rebaños, riquezas y otros 10 hijos. Vivió una vida larga y plena. La historia de Job no nos da una respuesta fácil a la pregunta del sufrimiento, pero nos muestra que es posible mantener la fe en medio del dolor inexplicable y que la relación con Dios es más profunda que nuestras circunstancias. Nos enseña sobre la soberanía divina y la importancia de la fe honesta, incluso cuando está llena de preguntas. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las historias más poderosas de la humanidad. Si te ha impactado, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo video.